Bueno, habíamos quedado el otro día, habíamos visto temperatura, ¿no? Y bueno, la variación de la temperatura, cómo tenemos variaciones diurna, latitudinal, sobre superficies, estacional y bueno, algo que es lógico que por ahí podemos llegar a encontrar en el aire, que es la variación con altura. Habíamos visto las escalas, ¿no? O sea, en aeronáutica se utiliza prácticamente el centígrado, la Celsius, centígrado, Celsius, lo mismo. Y bueno, algunos países anglosajones el Fahrenheit, como Estados Unidos, Inglaterra, Chile lo utiliza mucho. Habíamos, tenemos acá una simple regla, tres simple, cómo sacar la conversión. Y habíamos quedado en lo que es viento, ¿no? Que básicamente, ¿qué es viento? Es aire en movimiento, o sea, transporte de energía. ¿Qué entendemos como energía? Calor, transporte de calor, ¿no? Orígenes. Las regiones alrededor del Ecuador reciben más radiación solar que el resto de las regiones, lo habíamos hablado anteriormente. Esta diferencia en la radiación se traduce en una diferencia de temperatura entre la latitud más alta y más baja. La atmósfera terrestre tiende a suavizar estas diferencias mediante la circulación de aire y complejos procesos termodinámicos que dan lugar a la situación de frente, formación de tormenta, borrascas son chaparrones, ¿no? Eh, Vamos a una hipótesis, un caso hipotético que si la Tierra no girase sobre su eje, estos movimientos serían muy poco sencillos y sin embargo el movimiento de rotación de la Tierra complica más un poco la trayectoria del viento gracias a una fuerza denominada fuerza de Coriolis. O sea, como la Tierra tiene rotación y traslación, ¿no? Estos movimientos y una de las fuerzas es la fuerza de Coriolis. No obstante, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Alrededor de los 30 de latitud en ambos hemisferios, la fuerza de Coriolis, eh, a ver, permitir, acá estamos. Hola, ¿qué tal? Bien. Eh, Sigamos, entonces. Había dicho que alrededor de los 30 grados de latitud, ¿no? Tenemos que el aire ascendía a través del Ecuador, no corría hacia los polos, y a los 30 ese aire descendía, volvía a ascender nuevamente, ¿no? Hasta medida que se vaya enfriando, hasta la tropopausa, y ahí otra vez de vuelta a los 60 grados, vuelve a caer, vuelve a elevarse y después vuelve a caer a los polos. Estas son células, o sea, se llama célula de Halley, célula de Farrell, ¿no? Y después la célula polar. Los nombres son a los científicos matemáticos que los han descubierto, ¿no? Acá tenemos aire que va subiendo, aire húmedo y caliente en ascenso, aire frío y seco que desciende, aire húmedo y abundante en ascenso, y así sucesivamente a través de toda la superficie terrestre. Esto hace que tengamos un gran patrón de circulación de viento y de aires, ¿no? Sobre toda la superficie terrestre que son desiguales, ¿no? Desiguales en todo el planeta. Esto nos lleva a lo que es el viento en superficie. A una altura de la superficie del suelo, alrededor de más aproximadamente 1500 metros, la superficie terrestre ejerce influencia sobre el viento, ¿no? ¿Y cuál es la influencia? O sea, lo que se llama la fuerza de fricción, ¿no? O sea, lo que accidentes geográficos, ciudades o accidentes del terreno, donde el viento no corre perpendicular
a una altura, digamos, 2.000 metros, el viento no tiene obstáculo, entonces corre como si fuera en una autopista. Esto, hagan de cuenta como si fuera un túnel de viento. Vieron que un túnel de viento no tiene nada dentro que vayamos a ver, y el viento circula a mucha velocidad. En cambio, si ponemos un obstáculo, llámese un avión, un edificio, que se utilizan mucho los túneles de viento, ese viento va a encontrar un obstáculo y nosotros vemos en esa figura cómo ese viento se va distorsionando. Bueno, así en la realidad pasa en la superficie terrestre. Esto provoca que a mayor altura, mayor sea la velocidad del viento. ¿Por qué? Porque no tiene obstáculo, ¿no? ¿Cuál es? Si bien a mayor altura tenemos mayor velocidad de viento, sobre la superficie de los 1.500 metros aproximadamente para abajo, podemos llegar a tener lo que se llama efecto de turbulencia, ¿no? O sea, el choque de el aire con algún obstáculo, con algún cerro, con lo que sea, va a producir turbulencia, porque ese viento va a chocar y va a producir un efecto turbulento tanto hacia el otro lado del obstáculo como en arriba del obstáculo. Eso pasa mucho en lo que se llama cordillera de los Andes, con el famoso efecto de la onda de montaña. O sea, cuando una aeronave va a cruzar a través de la cordillera de los Andes, el efecto turbulento es muy grande y hay unas nubes características que después la vamos a ver, que nos damos cuenta que tenemos turbulencia en altura. Igual en los modelos de cartas de altura y cartas de viento se sacan y se ven perfectamente. El terreno afecta al viento con superficie, quizás el más dado sea por el efecto de orografía, lo que les estaba diciendo recién, ¿no? Y el efecto orográfico, ¿qué es lo que causa? Desviación violenta del viento debido al relieve u obstáculo en la superficie, calentamiento del suelo en la capa de aire en contacto con él, se vuelve más inestable, creando movimiento de aire caliente ascendente, compensados por otro de aire frío, lo que estábamos viendo arriba en el mapa, descendiente que viene a ocupar un lugar, y eso se llama turbulencia térmica, ¿no? O sea, cuando yo tengo aire frío que sube, aire frío que baja y aire caliente que se eleva, tenemos una turbulencia térmica que es la que es muy común en la troposfera. Cualquier aeronave, desde una ala delta o hasta avión de pasajeros, produce una estela de turbulencia. Estas crecen con el peso del aparato por las que se producen, ¿no? O sea, el efecto de turbulencia ustedes van a ver con el profesor o con los instructores. Nunca despeguen atrás de una aeronave de mucho peso, o dejen por ahí un tiempo prudencial para despegar o aterrizar cuando despegó una aeronave muy pesada o con una superficie alar muy grande. ¿Por qué? Por el efecto de turbulencia que produce. Incluso los controladores aéreos tienen ya más o menos, ustedes cuando ingresan a la pista, nunca vayan a ingresar a la pista si el controlador no los autoriza, ¿no? O sea, por ahí a veces el controlador le va a decir, bueno, autorizado a posición de despegue y mantenga a 90 de pista. Nunca se metan a la pista si el controlador no lo autoriza, porque por ahí puede estar despegando o aterrizando una aeronave, por ahí ustedes lo ven o no lo ven, ¿no? O puede tener una aeronave en emergencia. Siempre esperen por ahí a 90 de pista, y cuando el controlador le diga, bueno, autorizado posición y despegue, ahí sí ingresan a cabecera y salen, ¿no? O sea, esto en los aeropuertos nuestros, por acá en la Patagonia, se espera entre un minuto y medio más o menos, cuando despega una aeronave grande o está por aterrizar, por el efecto turbulento. Eso enseguida, y más con hoy un viento como tenemos, hoy eso se va enseguida, pero a una aeronave chica ustedes los puede llegar a perjudicar. Habíamos dicho que este movimiento crea los vientos alrededor del globo. El viento se genera a causa de diferentes presiones y temperaturas que tenemos en la atmósfera. O sea,
la presión, habíamos visto, no es la misma en todas las superficies terrestres, ¿no? O sea, y eso se da por la altura, ¿no? O sea, tenemos distintos tipos y el viento se genera por la diferencia de presión y temperatura. Estas diferencias provocan situaciones de desequilibrio y el viento desplazando la masa de aire y trata de mantener su equilibrio. O sea, el viento desplaza una masa de aire y siempre trata de mantener el equilibrio una masa con la otra, ¿no? O sea, por eso hoy tenemos nosotros mucho viento en la Patagonia, en toda la Patagonia, incluso tenemos aviso de alerta y todo. Pero siempre hay un equilibrio constante. En el norte las condiciones son distintas, por ahí, bueno, el fin de semana va a estar más complicado. Pero siempre las diferencias de presión y temperatura provocan que esto sea un equilibrio. ¿Y cómo es mantener ese equilibrio? Por la gravedad terrestre, la rotación de la Tierra, la curvatura de las isobaras, o sea, ¿se acuerdan? Puntos que unen igual presión, y el rozamiento o fricción, que era lo que hablábamos recién, el viento orográfico que se llamaría orográfico, que choca contra un obstáculo. Siempre, y por ahí yo lo pongo, algunos por ahí van a decir, bueno, no, sí, pero es así. Pero bueno. Profe, perdón. Ahí mandó un mensaje Fabio diciendo que estaba intentando entrar. Ah, ahí está. Ahora, Fabio, está tomando, está tomando asistencia. Mientras tanto, sigamos. Yo les decía que el viento que se le proporciona al piloto, tanto el controlador, no los controladores o los mensajes meteorológicos, es dirección e intensidad. Por ahí, bueno, no, sí, valga la redundancia, es así, sí, es así, pero por ahí ustedes son pilotos, algunos están volando, otros no, pero más o menos tienen una noción que el viento que tienen proporcionado de dónde viene, ¿no? Y no hacia dónde va. Y la intensidad. Bien, habíamos dicho, vamos a hacernos por ahí una pequeña pregunta, ¿no? ¿Por qué sopla el viento? El viento sopla de diferentes maneras sobre la Tierra. Sopla porque el calor del sol mantiene el aire en movimiento. En los trópicos el sol calienta el aire, lo vuelve más ligero y asciende. Este vacío lo ocupa más aire que se dirige hacia los trópicos. ¿Qué es esto? Lo que asciende, corre hacia los polos, baja a los 30 y así sucesivamente. ¿Cómo afecta el viento en el clima? La geografía de cada región cambia las características locales de los vientos, creando variaciones que influyen en el clima y en los ecosistemas. En las zonas costeras, la tierra se calienta durante el día, originando vientos que soplan hacia el mar mucho más frío. Bien, y acá hay algo que seguramente por ahí lo vamos a tener ahora, justo un día, hoy es un día especial. ¿Cómo, qué sentimos, qué vemos nosotros como ráfaga, ¿no? ¿Qué se define como ráfaga del viento? Una ráfaga del viento se dice que tiene que superar los 30 kilómetros por un tiempo mínimo de 2 minutos, o sea, una ráfaga, ¿no? Una ráfaga. 30 nudos por un mínimo de 2 minutos. Eso para que ustedes tengan una noción. Pero los mensajes meteorológicos, como están saliendo ahora, están dando un viento constante con la ráfaga. Obviamente está superando los 30 nudos. Para que un viento sea considerado viento fuerte, ¿no? Para que sea considerado que sopla, porque tenemos viento fuerte, el mismo tiene que ser de 24 nudos o más, ¿no? O sea, yo cuando ya tengo 24 nudos se considera que tengo ya viento fuerte. Cuando ya escucho en los mensajes o leo en los mensajes o veo
en los informes que tenemos más 24 nudos más, ya tenemos viento fuerte. Ahí se considera viento fuerte. Obviamente esto es ya algo que está predeterminado por la OMM, ¿no? Por ahí nosotros decir, bueno, un viento de 24 nudos para nosotros en la Patagonia es una brisa. Pero bueno, en otros lugares no. Pero estamos hablando de promedios, como siempre. Así que viento fuerte a partir de 24 nudos o más. Ráfagas a partir de los 30 nudos con un mínimo de 2 minutos que tienen que soplar constantemente esa ráfaga. Ustedes no se hagan problema porque ya la ráfaga ya va a estar incluida en el mensaje meteorológico. O sea, esto es para que ustedes sepan la definición de ráfaga. O sea, si yo tengo, pongámosle ahora 24 nudos y para que yo tenga una ráfaga tiene que soplar como mínimo 30 nudos, 34 nudos, perdón, ¿no? O sea, 34 nudos por un lapso de 2 minutos. ¿Por qué? Porque se dice que la ráfaga tiene que ser superior a los 10 nudos, ¿no? Del viento constante que yo tenga, la ráfaga tiene que ser superior a los 10 nudos para que sea considerada como tal. O sea, puedo tener ráfagas y puedo tener un viento, digamos, constante de 10 nudos, 15 nudos, y puedo tener 25 nudos de ráfaga, sí, porque supera los 10 nudos al viento constante, ¿no? Eso es la definición básicamente de ráfaga. Viento fuerte a partir de 24 nudos, ráfaga a partir de los 30 nudos y tiene que superar los 10 nudos al viento constante y soplar por un lapso de 2 minutos como mínimo, ¿no? Y estos son los aparatos, todavía se siguen usando, para la medición de viento. Se llama anemoveleta, tiene las clásicas copitas, ¿no? Donde nos da la intensidad, la clásica veleta que nos da dirección. Esto está a través de cables a la estación meteorológica y esto está en el campo de abrigo. Si se llega a romper esto, que por lo general se puede llegar a romper, tenemos esto que se llama anemoveleta, ¿no? Anemoveleta es muy clásico y muy visto también en el tema de los campos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto es mecánico directamente, esto tiene un sistema de rulemanes donde gira loco y el viento lo lleva constantemente, donde tenemos una chapa, que la chapa esa circula por este eje y esto está marcado en nudos, ¿no? O sea, 10 nudos, 15 nudos, 20 nudos y así sucesivamente. Otra de las cosas que tenemos que se utilizaba en la antigüedad es lo que se llamó la escala Beckford, ¿no? En su comienzo no había este tipo de aparatos y entonces, ¿cómo hacíamos para medir el viento? Y se utilizó lo que se llamó la escala Beckford. También un señor llamado Beckford hizo una tabla, ¿no? Donde está del 0 al 12 y él decía que 0 era calma. ¿Por qué? Porque él daba y algunos efectos sobre la Tierra, ¿no? Calma, el humo ascendía verticalmente, o sea, no había casi movimiento. Después tenía indicación de humo o árboles o todo lo que tenga que ver sobre la Tierra que esté volando o que a mí me ayude a ver yo el efecto del viento. Acá en la Patagonia es el tema de los árboles, mucho el tema de la vegetación, cuando no tenemos, pero esto quedó casi prácticamente como uso y como, digamos, ya casi prácticamente no obsoleto, pero no se utiliza casi prácticamente, ¿no? Porque a las estaciones meteorológicas, en un supuesto caso de que este aparato esté roto o se haya roto por un corte o algo del cable, y tenemos este aparato. A mí se me ha cortado cuando yo he estado de turno, se me ha cortado, me he quedado sin la movileta, o un viento fuerte como este me ha tirado la torre y bueno, me he quedado y he tenido que utilizar esta otra y ahí se utiliza el viento estimado, pero en los mensajes meteorológicos ya se avisa. Esto es para información. Lo otro es la famosa manga,
que ustedes la ven en el aeropuerto, ¿no? Ahí seguramente deben tener una. Acá en Aeroclub tenemos una, en el aeropuerto acá tenemos otra, está en el entre medio de la plataforma y el rodaje, la salida rápida, ¿no? Y esto está predeterminado, esto está diseñado, no es que yo digo, bueno, voy a tener agarro una telita, le pongo rojo, blanco y hago una manga. No, esto, como yo le dije en metrología y en aeronáutica, está todo escrito. En el anexo 3, ¿no? Metrología dice que esta manga tiene 2 metros de largo y tiene una boca, por aproximadamente lo que sería un tambor de 200 litros. Se lo digo porque yo le he ido a poner varias veces que se nos ha roto o la hemos tenido que ir a cambiar ahí en el aeropuerto acá entre Leu. Y bueno, este palo caño está a 3 metros de altura. También gira loca, ¿no? Gira loca y tiene la boca de el tamaño de un tambor de 200 litros. Y esto tiene 2 metros más o menos, tiene la salida obviamente para que no quede inflada. Y depende de cómo esté la manga, es los nudos que nosotros podemos llegar a tener. Obviamente si hoy vemos esta manga y tiene que estar como esta, como la que tenemos acá, ¿no? Y ahí ya sabemos que tenemos de 15 nudos para arriba, ¿no? Así que, pero para las aeronaves chicas y para la intensidad más o menos ya uno va sabiendo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, bien, bien. ¿Estamos? Perfecto. Si tienen duda o pregunta, no hay ningún problema, me avisan. Sigamos entonces. Vamos a meternos ahora con algo que, por ahí que acá me voy a extender un poquito, ¿no? Que es el tema, yo les he hablado mucho de lo que es densidad atmosférica, ¿no? ¿Qué es lo que es la densidad atmosférica? Que básicamente es un componente muy básico, muy a tener en estudio a ustedes que van a ser pilotos. Empecemos primero por lo que se llama densidad, ¿no? Denominamos densidad del aire a la cantidad de masa de aire por unidad de volumen. Física pura. No los voy a volver locos. Nada más, o sea, es física pura. Acá, este lo voy a dejar, después vamos a seguir con esto. Y esta sería la fórmula de densidad, donde la D se cambió por la P o por arroba, ¿no? En física. Obviamente, les vuelvo a reiterar, yo no los voy a volver loco con el tema de las fórmulas, porque esta pequeña formulita podemos tener 2 o 3 pizarrones, llenar de fórmulas para llegar a qué? A lo que es la densidad del aire y cómo se mide. O sea, para una sola cuestión, tengan en cuenta que decimos que llamamos densidad del aire, la cantidad de masa de aire por humedad de volumen. En metrología, esta unidad de volumen es densidad del aire o parcela de aire, que es lo que se llama, ¿no? Y vamos a ver, o sea, nosotros sabemos, esto les vuelvo a reiterar, es física, pero para que ustedes tengan una noción, si yo agarro 1 metro cúbico, ¿no? 1 metro cúbico de acero y 1 metro cúbico de agua, ¿no? El peso va a ser distinto. O sea, si yo tengo 1 metro cúbico de acero, el peso van a ser 7 toneladas, 7.000 kilos. Y si yo tengo 1 metro cúbico de agua, el peso va a ser aproximadamente de 1.000 kilos. Después le voy a preguntar, ahí hay algunos que son o hacen buceo o practican buceo. Si es así, el otro día que hablábamos, ¿se acuerdan del tema de, con el tema de la presión, que abajo el agua había mucho más? Bueno, ahí estamos metiéndonos un poquito en eso. Obviamente vamos a hablar del aire, no abajo el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Hablamos de moléculas, o sea, una masa es
la misma masa, o sea, el mismo metro cúbico, pero los pesos son distintos. Con el aire pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo agarro un metro cúbico de acero, un metro cúbico de agua, el tamaño es el mismo, pero los pesos son distintos. Por ahí vamos a ir viendo ya lo que es. Y en el aire, la mayor cantidad de la densidad está sobre la superficie. Por eso yo les puse esto acá, que no está en el archivo, lo puse hace un rato. A medida que yo vaya elevándome en altura, las moléculas del aire van a ser mucho menos. Por eso la densidad es mucho menor. Pero no nos vayamos muy lejos. Vamos a ver lo que es la densidad del aire en meteorología. Es la cantidad de moléculas de aire por unidad de volumen, o sea, parcela de aire, ¿no? O sea, y acá ya vamos a empezar a hablar nuestro de lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que es? Es el medio natural en el que nos desenvolvemos con nuestra aeronave. Y esas parcelas de aire, ¿no? Es la fuerza que actúa sobre la aeronave, que pueden llevar a cabo la sustentación, la tracción y la resistencia. Todas esas, o sea, estas tres componentes de una aeronave, la sustentación, la tracción y la resistencia, todas dependen de la densidad del aire. Y vamos a ver por qué. Obviamente, yo les voy a explicar a ustedes lo que es la densidad del aire. O, los instructores o el otro profesor le va a explicar el tema, porque esto tiene que ver con el tema de aceleración, tiene que ver con el tema de sustentación, ¿no? O sea, cómo yo voy llevando mi aeronave. Pero ese se los va a explicar un instructor o el profesor, el otro de aeronaves. Yo le voy a explicar lo que es la densidad del aire, qué es lo que significa, nada más. Si disminuimos la masa de aire por volumen, todas las fuerzas que hemos mencionado anteriormente se verán afectadas, así como la potencia del motor de nuestra aeronave. Es importante saber que la densidad del aire disminuye con altura y que esto afectará las limitaciones operacionales de la aeronave, que es como lo tenemos acá en este gráfico. Los otros dos factores que es conveniente estudiar con la variación de la presión y la temperatura con la altura, ¿no? O sea, a medida que ascendemos en la atmósfera, la temperatura sufre variaciones, la presión también, ¿no? O sea, habíamos dicho que los otros dos factores que influyen a la densidad es la presión y la temperatura. Pero vamos a ver más abajo que también es otra cosa también la que influye en este factor. Esta cambia de manera inversamente proporcional a la altura, es decir, la temperatura disminuye a medida que nos adentramos en el seno de la atmósfera. Ahí estamos hablando y diciendo que cambia inversamente proporcional, ¿no? O sea, va disminuyendo con altura. Y esto ya lo habíamos visto, ya se los había dicho. La temperatura disminuye 6,5 cada 1000 metros o 2 grados cada 1000 pies, o sea, 6,5 grados o 2 grados cada 1000 pies hasta una altitud de 11.000 metros. ¿Por qué 11.000 metros? Porque es el lugar promedio de la tropopausa. ¿Se acuerdan cuando vimos el corte en la atmósfera? Ahí hubo una parte donde la temperatura en la primera parte, en la primera mitad de la estratosfera, la temperatura se mantiene y después asciende hasta la otra capa. Bueno, por eso se dice que disminuye 6,5 cada 1000 metros o 2 grados cada 1000 pies. Y acá, en el gráfico, vemos lo que es la densidad del aire, ¿no? O sea, también, en un metro cúbico, ¿cuánto pesa? Yo les había dicho que el acero pesa 7.000 kilos, un metro cúbico. El agua, 1.000 kilos. Bueno, el aire, la densidad del aire, ¿no? A 11.000 metros es de 0,36 kilogramos por metro cúbico. O sea, a nivel del mar, a nivel de nuestro, la densidad del aire es 1,22 kilos por metro cúbico.
Fíjense la diferencia que tenemos entre el aire, el agua y el acero. Es para que ustedes vean la misma masa, pero la densidad es distinta, ¿no? Habíamos dicho que disminuye con altura y a 11.000 metros tenemos 0,36 gramos por metro cúbico. O sea, fíjense, mucho más liviano está el aire a 11.000 metros que a nivel del mar. La temperatura, habíamos dicho también que descendía con altura. A nivel del mar tenemos 15 grados y a 11.000 metros tenemos 0,56. ¿Cuánto disminuye? Esto. La presión, que es la cantidad de fuerza aplicada por superficie, también sufre una variación. A medida que ascendemos en el seno de la atmósfera, la presión atmosférica disminuye a razón de 1 milibar cada 8 metros o 1 pulgada cada 1000 pies, ¿no? O sea, esta es la abreviatura de pulgada en el sistema internacional. 1 pulgada cada 1000 pies o 1 milibar cada 8 metros, ¿no? O sea, este valor y la temperatura, y esto es algo que ustedes como piloto siempre tienen que tener en cuenta. Siempre tienen que tenerlo en cuenta, y es más, se lo van a preguntar en un examen. Así que siempre tengan en cuenta esto. ¿Cuánto disminuye la temperatura con la altura? Y lo mismo la presión. ¿Podemos tener, como hablamos más arriba, una inversión de temperatura? Sí, pero por lo general va descendiendo con altura. Eso, una inversión es frecuente, pero no tanto. Pero la mayoría de las veces la presión de la temperatura desciende con altura. Y ¿se acuerdan que en este gráfico habíamos hablado que tenemos como presión normal 1013.2, ¿no? Que se tomaba como presión normal 1013.2 hectopascales o 760 milímetros de mercurio, que es exactamente lo mismo. Si nosotros llevamos esto a 11.000 metros, tenemos 225,5 hectopascales. O sea, fíjense la presión que tenemos arriba, que tenemos en altura, a esta altura. Y yo les pongo este gráfico para que ustedes tengan más o menos una noción. Habíamos hablado a nivel del mar 760 milímetros de mercurio, 1013.2 es exactamente lo mismo. En la cima del Everest, 8.800 metros, 300 milímetros de mercurio. A 12.000 metros, 150 milímetros de mercurio. 12.000 metros está volando normal un avión comercial. Normal vuela a esa altura. O fíjense cómo la presión que tenemos en altura, o sea, menos densidad, Luis, menos presión. Sí. Una consulta, Luis. Sí. Capaz que no tiene, una consulta, capaz que no tiene nada que ver con el tema. No hay problema. En la combustión, en esa altura, el oxígeno, ¿cómo hace la combustión? Es una buena pregunta que no te la sé contestar. Por ahí el profesor de aeronave te la va a saber contestar. No. Porque sé que a más altura oxígeno no hay prácticamente, ¿o no? ¿O me equivoco? Claro. Hay más hidrógeno. Claro. Y en la combustión, le pregunto por los aviones, porque son todos aviones a combustión. Son todos aviones a combustión, pero sinceramente no sabría, meteorológicamente no te la sé responder. Voy a averiguar, voy a preguntar acá a los instructores, ¿viste? A los pilotos o al profesor de aeronaves, ¿viste? Y te voy a contestar en la próxima, pero sinceramente igual, no sabría decir. Sí, sin compromiso, Luis. Yo sé que no, está bien. Está bien la duda tuya, ojo. Está bien la duda tuya. A ver si por ahí Mariano tiene la misma inquietud, seguro. No. Lo único que acotaría yo que trates de,
solamente prestar atención a las preguntas de esta clase. O sea, las de otra clase preguntarás en otra clase. Bravo, ¿no? Claro, porque hay 5 personas que estamos, viste, perdiendo tiempo por vos, pero bueno. Bueno, listo. Yo sé dónde voy a vivir. Ah, bueno. Mirá que yo te conozco a vos, diría Y llevamos a nuestras hijas juntos al colegio. Claro. Ah, bueno, listo, ya está. Nos encontramos en la puerta del colegio. Bueno, Julián, te prometo que voy a evacuarte esa duda, ¿eh? No, Por ahí gracias, Luis, gracias. En el grupo de WhatsApp, por ahí le evacuamos, no te hagas problema. Gracias, Luis. Mil disculpas. No, por favor. Estás disculpado, Juli. Bien. Bueno, ya sabemos lo que es la densidad del aire, cuánto es la presión y la densidad, ¿no? Y habíamos dicho qué es la densidad, ¿no? O sea, básicamente lo que yo les acabo de decir. En nuestro caso el aire es menos denso que el agua, a lo que es lo mismo el agua es más densa que el aire, ¿no? Para tener una idea, bueno, 1 metro cúbico de agua pesa 1000 kilos y 1 metro cúbico de aire pesa 1 kilo 22. Y esto se utiliza en el sistema internacional de kilogramo por metro cúbico. Bien, ahora vamos a ver que la densidad del aire varía en función de la temperatura, la presión y acá le agregamos algo, la humedad, ¿no? O sea, esto es una pregunta de examen. La densidad varía en función de la presión, la temperatura y la humedad. Y ahora vamos a ver, porque esto va relacionado, ¿no?, con la densidad, y esto va relacionado con el tema de cómo se comportan las aeronaves, habíamos dicho con altura, con la temperatura, y a esto le agreguemos ahora la humedad. Antes que me vaya, vieron que tenemos presión normal 1013.2. Recién estaba mirando la información meteorológica y tenemos 980 hectopascales. O sea que, fíjense, y está soplando viento. ¿Qué quiere decir? Que las isobaras están mucho más juntas, por la cual el viento sopla a mucha más velocidad. Pero bueno, no nos vayamos de la densidad. Habíamos dicho presión, temperatura, humedad. ¿Cuál es la relación entre presión y densidad? La densidad es directamente proporcional a la presión. Directamente proporcional a la presión. Es decir, si la presión del aire aumenta, la parcela de aire se comprime, reduciendo así su volumen. Y en forma contraria, si la parcela de aire se reduce, esto hará que la parcela de aire se expanda, aumentando su volumen. ¿Cómo lo relacionamos esto? Con un globo. O sea, yo tengo un globo, tengo aire metido dentro de ese globo, lo largo, sabemos que a medida que va ascendiendo la presión va descendiendo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento que va a llegar a explotar, y esto está que si el aire aumenta, la parcela de aire se comprime, o sea, lo va a ir comprimiendo. Ahora vayamos a la relación entre temperatura y densidad. La densidad es inversamente proporcional a la temperatura. Cuando una parcela de aire se enfría, esta se comprime reduciendo su volumen. Y en forma contraria, cuando una parcela de aire se calienta, moviendo sus partículas mucho más rápida, estas se expanden aumentando su volumen. Y la relación con la humedad, la densidad es inversamente proporcional también a la humedad. En realidad, la presencia de vapor de agua en el aire hace que disminuya su densidad. Al disminuir la densidad, se hace menos pesada, disminuye la presión que ejerce sobre la superficie, así que al aumentar la humedad del aire, la presión debería disminuir. O sea, por eso nosotros tenemos distintas relaciones, o sea, por ahí yo les decía el tema de la atmósfera estándar, de la atmósfera ISO, cuando lo vimos al principio, ¿no?
que sería la atmósfera ideal para un piloto, para una aeronave, porque se comportaría de forma ideal, ¿no? No gastaríamos combustible, poca pista tendríamos de rodaje, pero acá tenemos que la densidad va a descender o va relacionado o varía con la presión, la temperatura y la humedad. Y acá es como se ve al ascender, las moléculas de aire están espaciadas a un mismo volumen y conteniendo menor cantidad de moléculas. A ver si por acá. Esto es más o menos lo que habíamos visto, que tenemos mayor aire y cuando tenemos más temperatura o mayor cantidad de vapor de agua en el aire, esa parcela de aire se va expandiendo o se va comprimiendo según la relación o según los movimientos que nosotros tengamos en la atmósfera. Yo por ahí, el tema de la densidad es para llevarlo un poquito más en profundidad, ¿no? Porque de esto, como os decía al principio, depende mucho el comportamiento de su aeronave. Pero, como ustedes están aprendiendo meteorología básica, ¿no? O sea, básicamente esto es lo que es la densidad del aire, ¿no? O sea, en meteorología, qué es lo que es la densidad del aire y qué es lo que es, ¿no? Unidad de volumen. O sea, es una parcela de aire. Y es el comportamiento de nuestra aeronave por la cual tenemos sustentación, tracción y resistencia. Habíamos tenido dos factores, presión, temperatura, que después le agregamos un tercero, que es la humedad. Sabemos cuándo se comprime o cuándo se forma una parcela de aire y se nos está por acabar el tiempo. En la próxima vamos a seguir con la otra parte, que es el ciclo del agua, ¿no? Los ciclos del agua. Porque quiero hacer toda esa parte en una sola clase. Así que por ahí va a ser mejor que lo hagamos y ustedes los van a entender así. No cortamos un tema por el medio, así lo van entendiendo. Igual les pido por favor que vayan leyendo el archivo nuevamente, ¿no? Y así lo vamos charlando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Léanlo ahora, acuérdense lo que hablamos, ¿no? Y por ahí, si tienen alguna duda, en la próxima lo charlamos, o por ahí, si me quieren preguntar por el grupo que tenemos de WhatsApp, o bueno, al principio tienen mi correo, no hay ningún problema. Si tienen alguna pregunta, 1, 2, 3, 4, la que sea, por ahí me la mandan a mi correo y yo se la contesto. Porque bueno, vamos a hacerlo más dinámico, como ustedes están online, lo hacemos así. O sea, les vuelvo a reiterar, por ahí sería mucho más fácil evacuar las dudas nuestras en el aula, pero bueno, vamos a ir haciéndolo así. ¿Les parece? Sí. Profe, sí. Nosotros, dos consultas. Primero, sí. Te había consultado la clase pasada por la fecha de examen. No sé si eso sí. ya lo tenías. Y después íbamos a adelantar clases, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Ya te digo, aguantame. Sí. Acá, sí, de hecho estamos adelantando. De hecho la estamos adelantando. Ustedes ahora tienen dentro de un rato tienen con Celeste, que es la profesora de inglés. Esperen, que acá lo tengo. Nosotros vamos a tener el próximo lunes, a las 18 horas, ¿no? El miércoles a las 18 y el viernes a las 18.
Lunes, miércoles y viernes, la primera hora. Ok. Después tienen navegación con Germán, después tienen estructura con Massa, con Mariano, y después, hoy tienen después inglés con Celeste, ¿no? O sea, vamos a estar. Y la fecha de examen, obviamente el examen va a ser muy light, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el examen final, que va a ser presencial acá en el CIAC nuestro, va a ser el lunes 4 de diciembre. El lunes 4 de diciembre a las 18 horas va a ser el examen final acá en presencial, acá en el CIAC. Y el próximo lunes, 11 del 12, sería el recuperatorio si alguno no lo ha pasado. O sea, tienen esa posibilidad. Pero vas a ser bueno en el examen. ¿Eh? Vas a ser bueno en el examen. Siempre soy bueno yo. A ver. Noviembre, diciembre, 6. 8. Miércoles 8. Miércoles 8. Vamos a tener un examen acá virtual, ¿no? Un examen 8 de este 8, el de noviembre, ahora. sí, dentro de 10 días, ¿no? O sea, el otro miércoles. ¿La que viene? El otro. A ver. No, el que viene. No, sí, el otro, hoy es viernes. Sí. Tenemos una clase el 30, después tenemos el 1, y después tenemos el 3, y después tenemos el 6, sería el 8, ¿no? Obviamente yo después les voy a decir, el primer parcial siempre acá entra todo el primer archivo, pero yo no les voy a tomar todo el primer archivo, así que no se hagan problema. Yo ahora este fin de semana les voy a dar los temas, es más, desde ya, densidad del aire no va a entrar en este examen, así que anótenlo directamente. Lo que vimos recién, la densidad del aire, no va a entrar, o sea, lo voy a dejar para el final, para el examen final, que va a ser presencial, ¿no? Así que, y después les voy a decir, por ahí les voy a sacar otro 1 o 2 temas más, para que sea un poquito light. Y el mensaje va a ser como les dije, como los tomábamos cuando era en Zoom. 10 minutos antes yo a través en el WhatsApp les voy a mandar la foto del examen, y acá online como estamos, hoja, y me van a mandar directamente la respuesta. Vamos a tener 1 hora, ¿no? Así que me van a mandar directamente la respuesta, me mandan la foto y después yo las corrijo y les digo, no hagan ningún inconveniente. O sea, obviamente confío en ustedes que no van a tener atrás de la pantalla todo el archivo así, desplegado. Confío en ustedes. Así que, pero bueno. ¿No, Julián? ¿No? Sí, ¿no? Yo dudaría de Mariano, pero bueno. Bueno. Hay uno que tiene todos los porotos, pero bueno. No se preocupe que yo voy a controlar su examen, voy a sentarme al lado de él. Bien. Julio, ¿querés preguntar, no sé, alguna receta cómo se hace brownie o algo, ya que estamos en clase? Bueno, gente, yo les voy a decir ya desde ya, bueno, la densidad del aire no va a entrar. Así que buen fin de, vamos a ver mucho bien, va a haber mucho viento este fin de semana, así que a estar adentro. Nos vemos el lunes. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Ahora a las 7 tenemos otra clase. Sí, la de inglés. De 8 a 8:50. De 8 a 8:30. Sí. Así que zafamos por un ratito. Vamos por un rato. Gracias, muchachos. Nos vemos en un ratito.